¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al resumen de la segunda prueba de la Copa de España de Ciclismo Femenino en Fontiveros, en Ávila. Deseos en línea de salida. Comenzamos por los de la directora del Lointec, que se presentó en línea de salida con todo su arsenal. Dori Ruano. Vamos a intentar que la carrera sea dura. Entonces no es una carrera con una orografía pues eso de mucha subida, pero el viento va a ser importante. Nos gustaría llegar al sprint, creo que tenemos gente que puede disputar el sprint. De hecho el año pasado ganamos al sprint. Vizcaya como siempre está a tope, las nuevas que han aparecido también es bueno para el ciclismo y respetamos a todas. Ya vimos en Noja en la primera prueba también el poderío del Frigoríficos Costa Brava. Bueno, sí, este año en Cataluña ya conocisteis en Noja al equipo Frigoríficos Costa Brava, el Guixus, que vino con un equipo fuerte, muy potente, pues no es equipo UCI, pero bueno, es su primer año y van tirando para arriba, y desde la Federación Catalana este año también hemos apostado por el ciclismo femenino y lo que queremos es, como Cataluña, llevarlas a correr junto con el Guixus, poder llevar cuantas más catalanas mejor. Bueno, las jefas las pusimos nerviosas, sí, pero ahora ya la sorpresa del primer día ya no la tendremos, ya estaremos más vigiladas, pero bueno, intentaremos llevarnos, yo por mi parte, el premio montaña y bueno, y a ver si con Ana podemos dejar lo más adelante posible, también para luchar como el liderato de la Copa de España. Más opiniones en línea de salida, Ros Hugebum y Margarita López. But if the wind is not that strong expected, well, it's going to be a sprint, but preferably a lot of wind and make some echelons on the roads here. Claro, sobre todo al sprint hay que intentarlo porque es lo que más o menos se me da mejor. Y entre quienes sí querían el sprint, por ejemplo el Euskadi, de Siorsa y Sassi. En caso de que llegue nuestra baza es el sprint y en caso de que llegue al sprint pues intentaremos estar ahí. Lo único habrá que ver las Lointec y las Vizcaya, que son un montón, cómo se mueven ellas, pero intentaremos meternos ahí o colarnos entre ellas para sprintarles. Muchos deseos, muchos anhelos, en algún caso diferentes, y al final, como ocurre siempre en el ciclismo, solo un vencedor. En este caso, solo una vencedora en esta prueba que un año más organizaba Jonathan López de Bicicletas Johnny en la localidad abulense de Fontiveros. Decía Ros Hugebum que ella no prefería una llegada al sprint, que prefería que hubiera viento y que al final se rompiera la carrera con abanicos, y ahí vemos precisamente la dirección y la fuerza del viento, que terminaría por aparecer en tierras castellanas en un recorrido de algo menos de 80 kilómetros con dos altos, uno de ellos puntuable, el alto de Rivilla de Barajas, ambos en los kilómetros 56 y 70 de la prueba. El circuito, como ya estamos viendo, plano, pero carrera dura, debido, lo dicho, al fuerte viento que apareció. Y el Lointec, con todo, en el kilómetro 11 se hace ya una primera escapada con Mar Bonín, Alicia González, Gloria Rodríguez, Auror Verhoeven, ganadora el año pasado en esta misma prueba aquí en Fontiveros. En esa escapada también la abulense Ainhoa Candil, Ana Kiesenhofer, a quien vimos ya muy activa en Noja en la primera prueba de esta Copa de España femenina, o Kim Lecourt, integrantes de esa primera escapada de la que se iba a descolgar Mar Bonín. Sin embargo, el trabajo del Lointec aumentó pronto la diferencia y veíamos a Kim Lecourt, Alicia González, en el kilómetro 15, lo dicho, la renta la diferencia de 32 segundos. La colaboración ahí la vemos con el dorsal 43 de Ana Kiesenhofer del Frigoríficos Costa Brava con el Lointec, que iba a terminar ampliando la diferencia a casi un minuto en el kilómetro 25. Antes se había descolgado ya Ainhoa Candil, quedando solamente esas 5 corredoras en cabeza de carrera, falta de 3 vueltas para el final de esta prueba ya clásica en el calendario femenino, organizada, insistimos, por Bicicletas Johnny en tierras abulenses, en concreto en Fontiveros. Y poco después de ese paso por meta, ahí vemos a Gurchane mandando tirar a su equipo
poco después de ese paso iba a tener lugar, desgraciadamente, una caída en la que se iban a ver envueltas muchas de las corredoras del pelotón. Ahí está siendo absorbida por el pelotón la abulense Ainhoa Candil, y ahí vemos a la líder de la Copa de España, brillante ganadora, en Noja, Mavi García. Al final por delante Alicia González, que se iba a quedar sola por delante. La asturiana llegaría a tener una renta de 30 segundos. Por detrás, viendo que la diferencia la iban enjugando, ahí están neutralizadas el resto de las corredoras de la escapada. Sin embargo, se resistió Alicia González, que lo dicho, llegaría a tener 30 segundos. Ahí vemos esa bella panorámica con Fontiveros al fondo y el Vizcaya que continuaba tirando de ese grupo que, insistimos, ha sido tristemente la noticia de la jornada. Se iba a ver literalmente partido por esa caída en la que el gran perjudicado iba a ser precisamente el Vizcaya. Incansable Kiesenhofer al mando también del pelotón, que terminaría por cazar también, por coger a la Lointec Alicia González. Y ahí está el momento del que hablamos, ese momento mientras por delante Alicia González escogida de la caída en la que el gran perjudicado, como decimos, iba a ser el Vizcaya. Abandonaron dos de sus corredoras y otra de las peores paradas iba a ser la líder de la Copa tras ese triunfo en tierras cántabras, Mavi García. Irati Idirin del Vizcaya finalmente sufriría rotura del quinto metatarsiano, obviamente tuvo que abandonar, igual que su compañera Lierni Lecuona, mientras por parte del Lointec las más perjudicadas, Ana Ramírez y Gloria Rodríguez. Varios abandonos, el pelotón que se iba rehaciendo como podía, delante que el Lointec seguía a lo suyo tirando. Ahí está Belén López, ganadora de la última, de las últimas en plural, Copas de España, y Belén López, que aprovechó el paso por la meta volante para afianzar su maillot en esa categoría secundaria por delante de Kim Lecourt. Y aprovechando eso se iba a meter en este corte, kilómetro 43, Belén López, Lucía González, Lorena Llamas del Frigoríficos Costa Brava y la holandesa Ros Hugeboom, junto con Heidi Dalton, representantes del Vizcaya, en esa escapada que llegó a tener 18 segundos, pero que iba a ser neutralizada antes del penúltimo paso por Fontiveros. Dos vueltas de 15 kilómetros cada una, y ahí vemos al pelotón totalmente fracturado con ese trabajo ímprobo extraordinario del Vizcaya para intentar reintegrar al pelotón principal, al actual líder de la Copa de España. En concreto, el Vizcaya mandó parar a Coral Casado, Paula Sanz, Elizabeth Escursel y Lourdes Ollarvide. Se quedaron para intentar reintegrar. Ahí vemos ese esfuerzo ímprobo a la dolorida pero tenaz Mavi García, con un fuerte golpe en el cuello y más contusiones, y pese a ello fueron cogiendo grupos pero no llegarían a la cabeza de carrera. Ahí está precisamente el pelotón delantero después de haber cazado a la asturiana Alicia González, pensando las integrantes ya de ese pelotón en un hipotético sprint. Y ahí conocía perfectamente la llegada, porque ganó la pasada temporada, Aurore Verhoeven afilando el cuchillo, mientras el resto del Lointec iba a intentar, obviamente, que no hubiera ningún ataque. Control absoluto por delante, con la propia Belén López Morales, la líder del equipo, y el resto de corredoras, incluida también Eider Merino, la mejor escaladora del pelotón. También veíamos a Ana Usabiaga. Eider Merino, que iba a pasar primera por el Alto de Revilla, seguida de Hugeboom y de Alba Teruel. Paso por la última vuelta ya con prácticamente todo el Lointec
comandando ese pequeño pelotón fracturado por el esfuerzo y sobre todo por esa tremenda caída. Y en la idea, lo dicho, del Lointec, ahí estaba Ana Usabiaga con el dorsal número 25, esa llegada al sprint. Veíamos también a Heidi Dalton, otra de las componentes del Vizcaya. Los directores, las directoras repartiendo consignas. Aurore Verhoeven con el dorsal número 98, pensando en esa llegada. De nuevo vemos también en acción a Anna Kiesenhofer. Y ahí está la menudita pero gran corredora Eider Merino, portando el maillot de reina de la montaña. También insistimos por el Alto de Revilla. Iba a transitar ella para asegurar aún más su reinado en primera posición, por delante de Hugeboom y de Alba Teruel. Y Belén López Morales, que a expensas de intentar, ahí la vemos, a la dorsal número 1, revalidar título en la Copa de España, de momento portando en estas dos primeras pruebas el maillot de reina de las metas volantes. 3 kilómetros a meta, el control del Lointec, algún intento por llegar en solitario a meta, pero la reacción siempre del Lointec, sabiendo que tenía en Aurore Verhoeven a un puntal casi infalible, iba a controlar para, en efecto, ahí está el momento de la llegada, que Aurore Verhoeven por segundo año consecutivo alzara los brazos en vencedora en esta línea de meta. Ahí vemos el viento haciendo estragos también en el arco de meta. Insistimos, el triunfo de Aurore Verhoeven para el Lointec, seguida en línea de meta de Alba Teruel y de Ana Usabiaga, que se coloca líder de la Copa de España. La llegada de la actual líder hasta entonces, Mavi García. Sí, soy muy contenta porque la semana pasada no está bien, no está en forma. Sí, soy muy contenta. Sí, Lointec está siempre adelante. Al final ha ganado. Es la recompensa para todo el equipo, sí. Y al final, pues el sprint ha sido un poco... Nos ha destrozado el equipo un poco las otras chicas, como íbamos ya colocadas, pero después hemos podido volver a juntarnos. Me he puesto a lanzar el sprint y muy contenta porque la compañera Ogog ha podido rematar y he hecho segunda. Alba Teruel, que lanzó a Aurore Verhoeven, la magullada Mavi García, que deja su maillot de líder y que pasa a manos, en efecto, de Ana Usabiaga. He perdido un montón de tiempo, al final he podido subir, pero contra el viento he dado todo. Luego unas cuantas de mi equipo han intentado ayudarme, pero luego ya han ido cayendo porque se hacía muy duro con el viento. Me he vuelto a quedar sola, he intentado, pero ya he quedado a muy poquito de enganchar, pero no ha podido ser. Lointec tenía bastante gente adelante, se la han jugado al sprint y bueno, luego a falta de 2 kilómetros así ha habido un par de corredoras que lo han intentado, se les ha cogido a 500 metros de meta y bueno, eso ha desorganizado un poco el sprint. Yo no he encontrado mi sitio, la verdad es que no he tenido ni sitio para sprintar, pero bueno, un tercer puesto que prácticamente sin sprintar pues no me puedo quejar, ¿no? Está muy bien. En cadetes ganó Sayoa Gil y sigue líder en la Copa la ganadora en Noja, Melissa Gómez, que entró segunda aquí en Fontiveros. En junior, Isabel Ferreres por delante de Sandra Alonso, que mantiene el liderato en la Copa de España. Y en sub-23, Marga López, cuarta en meta, lidera la Copa de España, que continuará el próximo 7 de mayo con el tercer Gran Premio Muniadona en Villasana de Mena, en Burgos. Hasta entonces.